yo simplemente movía las manos y se podía llenar un cuarto entero de escarcha. Y resultó que empecé a tocar a las personas y podía ver sus órganos. Le conté todo lo que había pasado y le dije, si en media hora no me llamas, ¿sabes qué? Yo me voy de este plano porque yo no quiero seguir viviendo. Ellos crearon el cerebro del ser humano a prototipo como otras civilizaciones. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a En Sintonía con tu presencia. Soy Roxana Río, les agradezco mucho por estar aquí una vez más. Hoy estamos con Pamela K. David. Ella está en Colombia y tiene una terapia muy especial que es de sanación genética con cristales. Vamos a ver de qué se trata. Por favor, abran su mente, abran su corazón para escuchar a Pamela, que está aquí por primera vez. Bienvenida, Pam. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a todos los que están viendo este video en este momento y a los que lo vayan a estar viendo en el futuro. Gracias, Pam. Pues bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegas a hacer esta sanación con los cristales, ya que es la primera vez que te presentas en este canal para que te conozcamos un poquito mejor. Dale, bueno, mi nombre es Pamela Cadavid. Mi historia empezó desde cuando yo era pequeña porque nací con canales abiertos. Significa que tenía dones que yo no sabía cómo manejar. Cuando era pequeña, pues ni entendía siquiera que era un don, ¿no? Tenía la habilidad de sentir las emociones de los demás, incluso los pensamientos, pero yo no los reconocía de esa manera. Para mí era que era una persona muy introvertida, muy deprimida, muy triste, tenía pensamientos muy discordantes, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues yo nací en una casa católica, en una familia que profesaba la religión católica y a través de todo el proceso de ir a la iglesia, de ir y acompañar a mi mamá, a mis hermanos, ir a una misa, ¿no? Empezaron a suceder situaciones aún más profundas en mi vida que yo no entendía. Cuando yo ingresaba en una iglesia, mm, tuve muchísimas situaciones en donde yo llegaba y arrancaba a llorar como que me dijeran, su mamá se murió, como que si me hubiera muerto mi mamá en mi presencia. Y era, yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y yo sentía un dolor aquí y yo no podía parar y la gente me decía, pobrecita, tranquila, que las cosas van a estar bien. Y yo por dentro de mi cabeza decía, es que la verdad yo ni siquiera sé por qué estoy llorando, pero yo no podía parar. Entonces me tocaba salirme de las iglesias. Y cuando me salía, claro, me calmaba un poquito, ¿no? Y esto duró como hasta mis 16, 18 años, por ahí, ¿no? Eh, entonces, yo estaba yendo a grupos católicos, donde se hacían oraciones porque no quería ir a una iglesia para no seguir llorando, ¿no? Entonces iba a una reunión chiquita de personas que fueran a hablar de la Biblia, ¿no? Y ahí empecé a recibir dones de lengua. Entonces empezaba a hablar rarísimo, la lengua se me enredaba, guturalmente salían cosas que yo ni siquiera, no eran palabras normales, ¿no? Y yo decía, ¿qué es todo esto? Y de un momento a otro paraba y empezaba a recibir información como traduciendo todo eso que yo había dicho. Resulta que muchas veces habían mensajes para las demás personas, mensajes de consuelo y mensajes de cosas muy valiosas e importantes para las personas en su cotidianidad. O sea, yo podía estar hablando del mensaje que le mandó la mamá que se acababa de morir a alguien, ¿no? Y yo no sabía ni nunca había sabido de esta persona o hablado con esta persona, ¿no? O mensajes de sanación también para las personas. Entonces, ahí fue
las primeras veces que yo reconocí que era un don y era el don de lengua y de discernimiento, ¿no? Luego, en otras reuniones también, eso fue otra temporada, yo ya tenía como 20 y algo de años. Estaba en otra reunión, estábamos orando con la Virgen y con la corona milagrosa de Jesús, okey, que eran grupos de oraciones muy bonitas, ¿no? okey, En conexión con Jesús y con la Virgen, y de un momento a otro, entonces, empecé a soltar escarcha desde mis manos. Y en la reunión, entonces, las personas venían y tomaban la escarcha, y si estaban enfermos, se sanaban, ¿no? Yo simplemente movía las manos y se podía llenar un cuarto entero de escarcha. Y vuelvo y digo, yo no entendía, yo decía, ¿y yo por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Qué es todo esto? Además que yo no sabía qué hacer con todo esto. O sea, cuando yo tenía el don de lenguas, sí, yo daba mensajes, pero yo no entendía para qué era eso. Cuando tuve el proceso de la escarcha de la Virgen, tampoco sabía para qué era eso. Sin embargo, pues las personas siempre me veían como, wow, tú tienes algo especial, ¿no? Yo, desde que era pequeñita, sí me reconocía algo diferente. Para mí no era algo especial, sino que yo me sentía la rarita de mi casa, la rarita de los grupos, porque siempre había algo que la gente decía como, wow, y yo decía, no, yo no, yo es que no me siento completa con todo esto, ¿no? Más adelante empecé a recibir mensajes de los arcángeles, empecé a trabajar con los arcángeles y fue una temporada muy bonita. Recibía mensajes, en ese tiempo yo ya estaba trabajando como terapeuta física, quiropraxia, entonces yo tenía que tocar a las personas y resultó que empecé a tocar a las personas y podía ver sus órganos, podía ver sus sistemas, pero si la persona tenía alguna enfermedad o algún dolor muscular o de cabeza o lo que fuera, yo asumía ese dolor, esa enfermedad y la persona se sanaba. Entonces, empezó a rodar mucha información con las personas y tuve una persona que me decía, Pamela, tóqueme, tóqueme, que yo sé que usted me toca y yo me voy a curar de todo. Y yo decía, yo no quiero esto así, o sea, yo no quiero una fila de gente en mi casa porque estén diciendo que es que yo estoy sanando solamente con tocar a las personas. Entonces, en ese tiempo tuve que aprender a saludar así como las reinas, de lejitos no podía tocar a las personas, pero eso fue cargando toda mi estructura física, eso fue poco a poco cargándome de esa energía tan pesada de las enfermedades de las personas, de las emociones de las personas, y yo me fui enfermando, ¿no? Cuando yo estaba con los arcángeles, también muchas veces ellos enviaban mensajes para mis pacientes y yo peleaba con ellos. Yo sentía apretón aquí en el pecho y en la espalda, como que me estuvieran diciendo, dilo, tienes que decirlo, ¿no? Y era como me empujaban para poder darle el mensaje y yo en mi cabeza decía, van a pensar que yo estoy loca, me vas a meter en problemas, yo no quiero decir esto porque yo no sé si la persona se vaya a sentir bien o de pronto se sienta incómoda con esta información. Hubo muchas personas que se pusieron muy tristes, que lloraban con la información que les llegaba. Hubo otras que se enojaban, se asustaban. Me decían, ¿usted cómo sabe esto? Y yo decía, yo no sé nada, pregúnteles allá arriba. Eso fue un mensaje que mandaron. Yo no sé nada, yo simplemente estoy recibiendo una información y la estoy entregando, pero de resto yo no sé nada, ¿no? Y en mi cabeza yo le hablaba a ellos y yo decía, vieron que me metieron en problemas, vieron que la persona se puso triste, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver los órganos de las personas, ya empezaron a pasar cosas mucho más álgidas en mi vida. En una ocasión tuve una paciente que yo empecé por este ojo, yo empecé a ver como bolitas de luz, ¿no? Y
me sentía con el estómago con mucha revoltura. Y yo decía, qué cosa tan rara. Y yo me frotaba el ojo para ver mejor, porque empecé a ver borroso por ese ojo. Y, y bueno, seguimos toda la terapia. Entonces yo le pregunté a la paciente, oye, ¿en algún momento te ha molestado los ojos? Y ella me dijo, ah, ¿sabes qué? Es que me acabaron de operar en el ojo derecho. Justamente mañana tengo que hacerme la revisión de la cirugía. Y yo le dije, bueno, entonces dile por favor que te revisen el ojo izquierdo porque hay algo ahí que no está bien. Y también ten presente el estómago. Si no has tenido alguna enfermedad, algún malestar en el estómago, entonces está pendiente del estómago. Algo no está bien ahí, ¿no? La señora, pues yo me fui a la semana, la señora me llamó y me dijo, Pamela, te tengo que dar gracias. Tú no te imaginas lo que me pasó. Es que cuando fui al oftalmólogo le dije que me revisara el ojo izquierdo y en ese momento estaba teniendo un infarto ocular. Si no me hubieras dicho que me estaba molestando este ojo, yo no lo sentía, pero habría perdido en su totalidad el ojo izquierdo. Y entonces continuó y me dijo, y te quiero contar que el fin de semana, pasaron como 3 días después de habernos visto, me dijo, el fin de semana tuve muchísimo malestar estomacal. Tuve mucha soltura, me tocó tomar medicamentos con cólicos, con dolor. Yo, bueno, menos mal que te avisé para que estuvieras preparada, ¿no? Entonces, cada vez que yo tocaba a una persona, pues al sentir ese campo de energía que tenía esa persona en su estructura física, aunque yo en ese momento no tenía conocimiento, pues sencillamente yo empezaba como a copiar, escaneando todo ese campo de energía de esa persona. Por eso era que yo podía ver los órganos, literal, yo podía cerrar mis ojos y ver un cuerpo como transparente, como si no tuviera piel, y ver los órganos completos, ¿no? En otra ocasión tuve a un señor, el señor ya era adulto y resulta que yo empecé a hacerle masaje y empecé con dolor en la pierna izquierda y tenía un helaje en el hueso que me dolía y yo decía, qué cosa tan rara. Y muchas veces pues yo tenía que preguntar después de la terapia física si había algún problema con esa persona en alguna enfermedad que hubieran tenido, ¿no? Porque yo la percibía, aunque hubieran tenido esa enfermedad desde chiquititos. Y resulta que ese señor tenía como 56, 50 años, algo así, y él había tenido polio cuando tenía 8 años. Entonces yo dije, ah, ok, ya entendí por qué yo sentía ese helaje y ese dolor en la pierna, ¿no? Entonces tuve una temporada en que yo dije, ¿sabes qué? Diosito, no me le ves tanto, bájame un poquito porque yo empecé a enfermarme. Yo me enfermé muy mal. Tuve alrededor de 8 años, tuve fibromialgia y yo llegué al punto en que yo no me podía ni vestir, ni partir un pedazo de carne, ni destapar una botella de gaseosa o algo, ¿no? Y era por toda esa carga de energía que yo le recibía a todas las personas. Por eso yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero más, no quiero esta parte. Más adelante, mmm, cuando yo dije, Diosito, déjame un poquito aquí en la tierra, resulta que aquí hay un programa que se llama Programa de Libre Albedrío. Tú eliges lo que quieres vivir y lo que quieres crear en esta tierra. Y cuando yo dije, déjame un poquito en la tierra, entonces empecé a vivir una vida como cualquier ser humano, así, cotidiana, con todos sus problemas. Digo que cuando yo estaba con los ángeles y con todos mis dones, pues también tenía situaciones. Yo no sabía cómo solucionar mis situaciones. Pero cuando yo pedí que me dejaran un poquito en la tierra, pues creo que se volvió aún peor, ¿no?
A mis hijas trataron de venderlas como trata de blancas. Ese fue un episodio fuertísimo, fuertísimo en mi vida. La relación con mis hijas se rompió porque la persona que había tratado de hacerlo fue la pareja de mi hija mayor. Mis hijas no me creían porque él tenía mucha habilidad para decirles mentiras y engañarlas a ellas y convencerlas, ¿no? Entonces, eso fue, pues, hubo intervención de temas de la ley, con la fiscalía, pero emocionalmente yo quedé rota. No había una relación con mis hijas. Mi familia pensaba que yo estaba loca y que me estaba inventando todo ese cuento, pero yo decía, con todos los dones que yo tenía, es que yo sabía que había algo que no estaba bien, ¿no? Mis hijas se fueron de mi casa en esa temporada y en ese momento yo empecé a llorar de día y de noche, o sea, era las 6 de la mañana, yo abría el ojo, ya estaba llorando y, y llegaba en la noche y yo llorando. Entonces llegó un momento de mi vida que yo dije, ¿sabes qué? Es que yo no quiero seguir en este plano, yo no me siento con fuerzas para seguir acá. Y llamé a un amigo, un neurolingüista, le conté todo lo que había pasado y le dije, si en media hora no me llamas, ¿sabes qué? Yo me voy de este plano porque yo no quiero seguir viviendo. Y en ese momento él me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué conozco yo de ti? Que eres una mujer muy fuerte, muy valiente. El consejo que te puedo dar es que te vayas de donde estás. Y eso hice. Yo me quedé sin casa, yo me quedé sin trabajo, nadie quería hablar conmigo, nadie quería compartir conmigo porque la frecuencia mía se bajó a cero, o sea, estaba nula. Yo trataba de comunicarme con los arcángeles y yo no recibía información de ellos, no había ninguna ayuda y yo decía, me sentía como en un tarro, como en un hueco profundo que yo no sabía cómo salir de ahí, ¿no? Cuando pasó eso, finalmente yo me fui para otra ciudad, al lado del mar, y yo seguía llorando. Yo me iba al mar a las 6 de la mañana y lloraba y orando y pidiéndole a Dios que me ayudara a sanar todas esas situaciones que había vivido. Y a las 6 de la tarde también iba otra vez al mar y otra vez arrancaba a llorar y entonces finalmente poco a poco me fui mejorando un poquito. No quiero decir sanando porque eso no fue una sanación. Me mejoré un poquito, como que aprendí a aceptar esa situación, aprendí a convivir con esas emociones tan bajitas, ¿no? Entonces más adelante regresé a Bogotá y mis hijas me pidieron que volviéramos a convivir juntas. Empezamos otra vez una relación, pero eso parecía la Tercera Guerra Mundial. No sabíamos cómo hablar. Cualquiera que fuera a decir algo sentía que la otra iba a hacer pum, porque no había una comunicación. Y entonces, en ese momento yo decía, yo necesito respuestas, es que ya no puedo más. Yo no tenía empleo, yo tocaba puertas, yo llamaba a mis pacientes, yo intenté varias cosas, llegué a Bogotá sin tener un apartamento. Entonces, yo decía, yo necesito respuestas. Y llamé a una geóloga en Colombia y les conté mi historia, entonces me dijeron, sí, nosotros te damos la cita para el próximo año en agosto. Yo decía, ¿qué? Yo necesito respuestas ya mismo, yo no puedo esperar un año a que me den respuestas de una situación que necesito organizar ya mismo, ¿no? Entonces me dieron dos teléfonos, en uno de esos teléfonos contestó una mujer y cuando yo hablé con esa señora, yo solté a llorar. Yo le conté toda la historia y esa persona me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo tengo que viajar, pero voy a hacer una excepción contigo y te atiendo un domingo. A mí me colocaron en ese día en una camilla, me colocaron unos cristalitos encima y de pronto colocaron un pito muy agudo. No me preguntes cómo todavía digo que ese es mi espíritu que sabía, ¿no? Cuál era el proceso que iba a llevar. Y cuando yo escuché esa frecuencia, yo dije,
esa es la frecuencia que yo necesito para cambiar mi vida, ¿no? Entonces, la terapia fue muy pequeña, realmente no hubo como una guía de solamente como que yo pensara en el apartamento que quería alquilar, mi nueva casa, mi nuevo trabajo y ya, eso fue todo, ¿no? Entonces terminamos la terapia y fue como, y bueno, y esto es todo, ¿no? Cuando yo terminé la terapia, aún en ese momento, yo tenía que irme hasta el apartotel donde estaba, caminando, que era alrededor de unos 4 o 5 kilómetros más o menos, porque yo no tenía ni siquiera dinero en ese momento para poder ir hasta ese sitio. Y resulta que yo salí del consultorio y caminé como unas 3, 4 cuadras y me llamó mi mamá. Mi mamá estaba viviendo en Cali y mi mamá me dijo, mamita, mira, que te comuniques con esta paciente que acaba de llegar a Colombia con su hija y necesitan una terapia contigo, se van a quedar, eran como 18 días, y necesitan una terapia contigo. En ese momento yo recibí 800.000 pesos colombianos después de que solamente tenía 50 pesos en mi bolsillo. Y a los 3 días yo ya había pasado documentos para alquilar un espacio, un apartamento, y me llamaron y me dijeron, mira, ¿sabes qué, Pamela? Ya revisamos tus documentos y el fin de semana te pasas. Resulta que yo ya había pasado documentos en otros sitios y pues mis documentos estaban bien, ¿no? Pero ya me habían negado dos apartamentos. Solo después de la terapia fue que conseguí el apartamento a los 3 días de haberme hecho la terapia. También vino un amigo que él vino de México, yo necesitaba unos documentos y resulta que cuando él llegó me dijo, mira, toma los documentos, yo sé que los necesitas, pero yo ni siquiera se lo había dicho a él, ¿no? Entonces empezaron a pasar, a suceder cosas en mi vida, a organizarse mi vida, porque hasta ese momento, antes de esa terapia, mi vida era totalmente un caos. Ujú. Yo sentía que era como una plumita y yo lo decía, mi vida es como una plumita en un huracán que sube y baja y vuelve y sube y vuelve, o sea, no paraba nunca de Ok. estar de una situación en otra y en otra y en otra. Más adelante me di cuenta, mucho más adelante, me di cuenta que ese dolor que yo sentía cuando iba a las iglesias era porque tenía la capacidad y tengo la capacidad todavía de escanear las emociones de las demás personas, Ujú, incluso los pensamientos. ujú, Pero el tema era que cuando yo iba a la iglesia, como todo el mundo estaba alrededor mío, con esa emoción de dolor, de tristeza, de pedir perdón o lo que sí, fuera, ¿no? Porque van es a descargarse a la iglesia, ¿no? es Yo verdad. lo que hacía era escanear todas esas emociones de todo el mundo, por eso yo sentía que se me estaba muriendo alguien, ¿no? Porque sentía todo ese dolor. Claro, toda esa carga. Y luego, esta persona que me hizo la terapia me propuso que estudiara sanación genética y yo dije, pues solamente avísame, ¿no? Entonces, al año, un año después fue que me llamaron y me dijeron, mira, ya abrieron los talleres si quieres participar y yo les dije, dale, listo. Cuando yo entré a sanación genética, yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé nada, nada del universo, o sea, estoy ni siquiera en pañales. O sea, todo lo que yo pensaba que yo sabía, que porque yo había tenido conexión con los arcángeles, que los arcángeles a mí me decían, elévate, ¿no? Cuando estaba en esa situación tan álgida me decían, elévate, y yo decía, pero ¿y cómo? Yo ni siquiera entendía, yo decía, es que tengo que levitar o qué, y ellos lo que estaban diciendo era que tenía que elevar la frecuencia vibracional, porque ahí es donde nosotros hacemos los cambios. Todos los seres humanos somos un campo de energía. Si nosotros nos vemos a profundidad, más, más profundo de una célula, vamos a encontrar átomos. Y yo siempre digo, somos un átomo andante, ¿no? Todo lo que nosotros vemos alrededor, lo han dicho infinidad de veces,
tal vez no lo alcanzamos a comprender de una manera muy sencilla, y es que todo lo que está alrededor de nosotros contiene átomos, el cuerpo mismo contiene átomos. La frecuencia vibracional de un ser humano aquí en la Tierra es alrededor de 57, 67 Hz. Pero si está deprimido, si está triste, puede estar más abajo, tal vez 47 Hz. Eso significa que la materia se mueve muy lento, el átomo se mueve muy despacio. Entonces podemos alcanzar a ver estas formas porque es un átomo compactado, es una estructura calcificada, muchos átomos calcificados que forman una estructura física. Entonces, cuando yo empecé a estudiar toda esta parte de la genética, yo iba a las clases y antes de ir a la clase, yo ya sabía el tema que iban a dar, ¿no? Yo siempre decía, yo tengo a alguien que me sopla el oído, ¿no? Y entonces, más adelante me di cuenta que era Cryon. Él es del servicio magnético de la 10ª dimensión. Es parte de las civilizaciones con las que nosotros hacemos los procesos de sanación. Yo estuve estudiando 6 meses presencial y luego me retiré para seguir estudiando autodidacta por lo mismo, porque siempre me llega la información, ¿no? Sí. Porque tengo los canales abiertos, entonces permanentemente estoy en conexión con galaxias, con seres de luz, con arcángeles, con maestros ascendidos y la información es muy, muy familiar para mí, ¿no? Yo ya llevo 10 años en todo este proceso y sigo, ¿no? Hace 2 años tuve bueno, yo soy una persona que no soy de las que come entero porque alguien viene y te dice, toma esto, ¿no? A mí me gusta saber el por qué y de dónde. Y yo escudriño mucho. Yo siempre quiero ir a lo más profundo, ¿no? A la claridad, al comienzo, al principio de todo. Y yo dije, bueno, yo tengo información valiosa de sanación genética, de las galaxias con las que trabajamos, pero yo quiero saber la realidad, yo quiero saber cómo fue que el universo se creó, cómo fue que la humanidad apareció aquí en este planeta, ¿no? Y hace 2 años me entregaron la información y es extensísima. Todavía estoy estudiando esa información para poder ir poco a poco entregándola a las personas. Y esa soy yo hoy en día, ayudando a los demás a través de las terapias, justamente a cambiar la existencia, esa vida cotidiana. Cuando nosotros estamos en la tercera dimensión, que es donde normalmente nos percibimos, ¿no? Los programas, todo lo que vivimos aquí en la Tierra es un programa diseñado para la evolución del ser humano. El programa implica que tú tengas que vivir la dualidad y es a través de las emociones. Todo lo que vivimos aquí en la Tierra nos genera una emoción. Eh, y ese es un circuito cerrado, ¿no? El circuito cerrado es que tú sientes alguna emoción y tienes un pensamiento. Y tienes algún pensamiento y te genera una emoción y se replica, se autorreplica, ¿ok? Resulta que ese es uno de los sistemas que fueron creados por otras civilizaciones. En este caso, Ebridarem de Luz son los encargados, administradores de todos los sistemas emocionales. Cuando una persona está pasando por alguna situación muy álgida, muy profunda, de dolor, de tristeza, al ser un programa de evolución para poder vivir la experiencia, ellos aumentan la frecuencia y se pone más difícil para ti en la Tierra, pero tú no lo sabes, ¿no? Entonces, cuando un ser humano va a vivir una experiencia, por ejemplo, si para aprender a saber cómo es el dolor de la caída, te tropezaste y te caíste y te lastimaste, pues podrán contártelo infinidad de veces, pero hasta que tú no lo vivas, tú no lo vas a entender, porque es el proceso. Y el proceso es individual, ¿ok? Cuando se creó este sistema, este circuito cerrado también implicó otra galaxia, que son los dragons, sabios de luz.
Ellos crearon el cerebro del ser humano a prototipo como otras civilizaciones. Y cuando nosotros nos dirigimos a ellos, lo que hacemos es, a través de un guión, ir donde los administradores y decirles, ¿sabes qué? Desconéctame esta emoción que yo no la quiero sentir, ¿no? Y calculado. Lo pueden hacer, lo pueden intentar en 8 minutos. La persona ya no siente, la persona ya está más tranquila. Yo he tenido personas que han estado rotas emocionalmente y dicen el guión y en 8 minutos la persona dice, no, ya me siento mejor, porque se desactiva un programa. De esa manera es como nosotros hacemos todos los procesos de sanación, entendiendo que tenemos en cada uno de los sistemas, sea físico o sea emocional, o sea de mental o de relaciones interpersonales, con familiares, con pareja, que también es un programa, ¿no? O en toda la parte de la economía. Entonces, nosotros vamos directamente con los administradores de estos programas para decirle, quita esto, retira estos códigos, ancla estos códigos y organiza. ¿Ves? Eso es lo que hacemos literalmente en una terapia. Descodificar toda la información que está en el ADN para reorganizarlos en cuanto a lo que tú requieras en una terapia. Cada vez que nosotros hacemos, por ejemplo, una terapia, se hace un mapa conceptual inicialmente para saber en qué áreas es que hay que trabajar, qué quieres mejorar, activar o quitar, ¿no? Y en base a ese mapa conceptual es como nosotros empezamos a transformar todos esos códigos genéticos. Por eso se llama sanación genética con cristales. Incluimos el tema de los cristales porque entendemos que así como los seres humanos tenemos una frecuencia, nosotros decimos, por ejemplo, las emociones, el miedo, digamos, es una emoción que vibra en, entre 5 y 20 Hz, es muy bajita. Entonces, nosotros lo vemos con la palabra miedo, ¿no? Ujú. Pero resulta que ese miedo tiene una frecuencia de vibración. Es tal cual como si fuéramos a escuchar una canción en una radio. Buscamos el dial y si no completamos el dial, pues la canción no va a sonar o se escucha distorsionada, ¿no? Cuando nosotros colocamos el dial correcto, sencillamente encontramos eh, el sonido de la canción. Cuando nosotros como seres humanos reorganizamos la frecuencia vibracional en todos nuestros campos energéticos, lo que encuentras tú es una alineación, un alineamiento con la fuente suprema. Te conectas directamente con la fuente suprema y empiezas a vivir ese, decíamos nosotros las veces pasadas, como siendo un ser de luz anclado aquí en la tierra, viviendo una experiencia terrenal. Eso se ha dicho infinidad de veces, pero es que es real. Cuando tú conectas realmente desde tu genética con los seres de luz, con la fuente suprema, pues empiezan a suceder cosas maravillosas en tu vida. Empiezas a vivir una experiencia que no es terrenal, porque el programa terrenal es para aprendizaje, para evolución, entonces el programa es de escasez, de carencia, de enfermedades, de conflictos, de problemas, de oscuridad, de brujería, de hechicería, y veníamos de la era de Piscis, y la era de Piscis fueron 26.700 años, en donde la humanidad tenía que aprender de la oscuridad. ¿Por qué la oscuridad? Porque la galaxia, la Tierra estaba en el rincón de la galaxia donde no le daba la luz. Y fueron 26.700 años allá guardaditos en la luz. Nosotros acabamos en el 2012 de entrar por primera vez de nuevo al ciclo de la luz. ¿Por qué el ciclo de la luz? Porque en la galaxia nos movimos y nos colocamos de frente a 18 soles de 18 sistemas que constantemente nos están bañando con luz fotón.
Y la luz fotón nos permite empezar a elevar nuestra conciencia. Una persona que está en la oscuridad, que está en una frecuencia vibracional bajita, está velado, no alcanza a ver, no alcanza a percibir eh, el, el esplendor o la maravilla de lo que puede crear o lo que puede vivir en este plano, aún estando en la tierra, ¿no? Entonces se sienten compungidos, se sienten bloqueados, se sienten encerrados, aislados. Yo era una de las que decía, sáquenme de aquí, yo no pertenezco a este plano, yo no sé qué hago acá, porque yo no entendía. En todo mi proceso de vida, con todos los dones que tenía, yo no entendía por qué a mí me dolía tanto la vida. Y era porque yo escaneaba a los demás, no entendía la falta de conciencia de la humanidad, pues porque estábamos en el programa de la oscuridad de la era de Piscis, ¿no? Entonces, el no tener conocimiento nos limita a nosotros los seres humanos para poder avanzar en nuestro propio destino, en nuestra propia vivencia. Cuando nosotros elevamos una frecuencia vibracional, lo que encontramos es una conciencia divina, cósmica, universal, que te permite ser ese ser de luz aquí en la tierra, así, humanito. Entonces te percibes muy físico, pero resulta que tienes la capacidad de, a través de un pensamiento, simplemente pensar y que las cosas se materialicen. Desear, crear lo que tú quieras y las cosas se dan y toda esa vida en esplendor, en salud, en armonía, en felicidad, se materializa. Cuando nosotros elevamos la frecuencia vibracional de las personas, pasa que aunque nos vemos muy físicos, la estructura atómica se vuelve más moldeable, es como más sueltita, ¿no? La vez pasada estaba comentando sobre una anécdota que tenía yo cuando empecé a cristalizar, se llama cristalizar la genética. Eh, Tenía una frecuencia tan elevada en ese momento que un murciélago se me estrelló en la cara porque ellos viajan es con el reflejo, la onda, ellos emiten una onda, la onda se Mm, tropieza si hay una pared, entonces ellos saben que ahí hay una pared, no es porque ellos vean, sino por una onda, ¿no? De ujú. frecuencia. Y resulta que como yo estaba con frecuencia tan elevada, no vio, él no percibió esa onda, la onda siguió y se estrelló contra mi cara, ¿no? Y muchas Ah, veces me pasa con personas en una fila, en una línea de un banco o de un supermercado, ¿no? Cuando estoy detrás de las personas a veces no me ven y cuando ya me perciben se asustan o se enojan y dicen, a mí no me diga que ella no estaba allí, es que yo estoy seguro o segura que no estaba, que ella sí estaba ahí, que, perdón, que no estaba ahí, ¿no? ujú, Me pasa con los animalitos también, que en muchas ocasiones, si hay un grupo de personas, viene un perrito y saluda a todo el mundo, ¿no? Feliz. Y a la última que saludan es a mí porque no me ven, sino que me olfatean. Ya ujú, cuando me reconocen por el olfato, ahí sí se acercan, ¿no? La gente no alcanza a entenderlo. Y yo no mantengo contando todas estas historias ujú. porque como no quiero que digan, ay, la vieja loca, ¿no? pero pero son cosas que, con las que yo he vivido a cotidianidad y ahora entonces yo me reconozco como un ser de luz, una, un ser que vino a aprender, a activar su conciencia, a tener muchísimo conocimiento para ponerlo al servicio de la humanidad. En mi vida cotidiana, ustedes se reirían porque en mi vida cotidiana yo mantengo, si no es estudiando, colocando apoyos. Por ejemplo, cuando hubo el incendio, ahora poco que estuve en Estados Unidos, hay conmigo muchísimos sanadores como anclados en varias partes de la tierra, haciendo apoyo constante, ¿no? Entonces solicitamos que se desactivara el fuego por la tierra, por los animales, ¿no?
y al día siguiente ya estaba calmado. También lo hicimos cuando estaba hace algunos años con el Amazonas, Ujú, que también se estaba quemando, entonces también colocamos los apoyos para que se estabilizara. ¿Por qué funciona de esa manera? Porque nosotros estamos conectados con civilizaciones que están en el servicio de la humanidad. ujú, Porque aparte de todo el programa que se creó para vivir esa experiencia tan densa, ahora el programa es más bonito, la era de Acuario es mucho más bonita porque antes era aprender todo el tema de la oscuridad, las emociones bajitas, las emociones densas, todo lo que era volvernos expertos en la oscuridad, en las emociones densas y bajitas y todo el tema de la oscuridad. Ahora, el aprendizaje en la era de Acuario es reconocernos a nosotros mismos como civilizaciones de luz y aprender a ennoblecer nuestras emociones, a vibrar más bonito, a vibrar alto, a entendernos seres creadores, a activar nuestro poder de creación aquí en la Tierra, en conexión y en unidad con todo el universo y con la fuente suprema. ujú. Muy bien, bueno, pues wow, muchísima información. Sí, lo siento. Sí, no, no, está perfecto, está increíble. Siempre que hablan, yo los dejo que hablen porque sé que es una manera de soltar toda la información que tienen y qué es lo que tienen que entregar, entonces se respeta Yes. muchísimo. Bueno, hablabas de Crayon. ¿Quién es Crayon exactamente? Ay, Crayon, Crayon, te digo que el que me soplaba el oído a mí, ¿no? Entonces, al principio yo pensaba que eran Los Ángeles y después me dijo, yo decía, no, es que Los Ángeles no pueden ser, ¿no? Crayon, ese lo pueden googlear, tal vez muchos lo conocen. Ujú, Crayon, yo no quiero decir que yo soy canalizadora de Crayon, ni mucho menos, ¿no? ajá, Solo que sé y reconozco la entidad. Crayon es una entidad, vamos a colocarlo así, él no tiene figura corpórea. Nosotros, los seres humanos, necesitamos para nuestra psiquis ver todo material, ¿no? Para poder entenderlo. Cuando nosotros vemos, digamos, una luz, vemos un ángel, que es una luz corpórea, ¿no? Que tiene una medio figura de cuerpo, nosotros alcanzamos a identificarnos con esa figura plasmática, digámoslo así, o de éter, ¿no? Entonces, si es una figura de esa manera, que tiene una figura medio corpórea, nos identificamos y nos sentimos cercanos, ¿no? Porque es desde nuestra mente lógica y lineal que pensamos, esto lo reconozco. Crayon decidió no encarnar en la Tierra, él es magnético, es la energía magnética, es una onda magnética, es una conciencia. Y él amorosamente dice, yo soy un enamorado de la humanidad, lo habrán escuchado en todas sus presentaciones porque hay una persona que lo canaliza, que es Lee Carroll, y creo que hay otras dos personas que tienen acceso a esa información. Entonces él decía en sus conferencias, no, yo soy un enamorado de la humanidad, pero yo elegí desde acá, desde la 10ª dimensión, estar ayudando a la humanidad. Yo no voy a bajar a la tercera dimensión, a mí déjenme aquí. Entonces, al ser una onda magnética, nosotros en nuestra mente estamos acostumbrados a reflejar toda la información a través de una palabra, ¿ok? Poco a poco vamos codificando y se graba en nuestra mente. Resulta que cuando nosotros estamos hablando hay una tonalidad y esa tonalidad nuestra mente tiene la habilidad de convertirla en palabras, ¿ok? Eh, con Crayon lo que hace es intervenir en apoyo de la humanidad. Para mí, yo lo percibo como una onda cerebral, ¿no? Como una conciencia más elevada que me da información. Vuelvo y digo, me muestra, me permite ver las cosas más allá, me ayuda a entender todo este plano también, porque a veces, no creas, a veces me apabullo con tanta información porque nosotros trabajamos todo lo que se refiere a la cosmología y a la física cuántica, ¿ok?
Entonces, a veces es información tan minuciosa, tan mínima y tan cósmica a la vez que tu mente se quiere explotar, ¿no? Crayon, en una ocasión hace como 2 años tuve una situación. Yo estaba viviendo en Santa Marta y en esa casa donde yo estaba, mm, voy a contar esto y es algo un poquito fuerte. En esa casa era una casa hermosa, pero desafortunadamente la persona dueña de esa casa era una persona que creo que había estado al margen de la ley. Entonces, cuando rentaron esa casa, yo entré y vi a una entidad con mucha rabia. Él cruzaba de un lado a otro, pero muy rápido, se movía muy rápido, pero era oscuro y tenía mucha rabia, mucho, mucho odio, ¿no? Me contaban que las personas que habían vivido en esa casa, todos los que vivían ahí en esa casa terminaban agarradísimos, peleando durísimo, porque hasta se tiraban cosas por encima, ¿no? Se golpeaban. Yo alcancé a percibir una pelea de la expareja que estaba ahí. Eh, el señor había golpeado a la señora estando en embarazo, pero todo esto, te lo digo, yo no lo vi físicamente. Para mí ese son historias en otros planos, ¿no? Yo entro Okey, en un espacio, entonces empiezo a percibir la energía y voy viendo las historias, ¿no? okey. También vi en el comedor, donde quedaba el comedor, como esa persona era al margen de la ley, necesitaba que no lo vieran, que no lo encontraran. Y él le pagó a alguien de la religión Kutumí. Ellos hicieron sacrificios de animales Mm, dentro de la casa ujú, para anclar energía en la casa y que esa casa quedara como un búnker para que nadie lo viera, ¿no? okey. Pero en ese espacio era una casa de 3 pisos, de 300 metros cuadrados, y en ese espacio yo quería colocar un coworking, yo quería tener un espacio de meditaciones, yo tenía mi consultorio, ¿no? Era mi Guau. casa de sanación genética. Y resulta que nadie entraba y Mm, nadie venía. Y yo hablaba con la casa y decía: "Casita, deja que las personas entren", ¿no? A veces tenía citas y faltando 5 minutos, 10 minutos me cancelaban las citas y yo decía: "No, esto no está bien", ¿no? Y era una carga pesada. Y en una noche yo me dormí, yo vivía en ese momento con una pitbull y con 12 gatos. Y entonces la pitbull se levantó del tercer piso y yo dije: "Ah, fue a tomar agua", ¿no? Pero yo no escuché cuando estaba tomando agua, yo bajé y no estaba en el segundo piso tampoco. Y entonces yo me fui al primer piso y yo le dije: "Freyita, ¿dónde estás? ¿Y qué pasa?". Entonces ella estaba mirando, ella me miró, yo bajé la escalera y ella estaba a este lado y ella me miró a mí, pero volteó a mirar hacia este lado, detrás de un muro, como que hubiera alguien ahí, ¿no? Pero claro, ella no estaba ladrando. Ella no estaba claro. haciendo bulla, ella estaba muy calmada, ella me miraba a mí y miraba a la otra parte, ¿no? Ujú, ujú. Yo le dije: "Vámonos a dormir", ¿no? Entonces subió conmigo, yo me acosté, justamente coloqué una meditación, yo dije: "Ay, voy a colocar alguna meditación para dormirme", ¿no? Y coloqué una meditación ahí en el teléfono, yo ni siquiera sabía que esa meditación yo la tenía en el teléfono. A esta altura yo no sé por qué apareció esa meditación en mi teléfono, era una meditación de Cryon, de sanación, de equilibración de los chakras, ¿no? Okey. Bueno, yo empecé a hacer la meditación cuando yo percibí una entidad en el cuarto y yo abrí los ojos y cuando abrí los ojos vi, era no quiero decir que era una bola, era como un humo de energía, ¿no? Okey. Y Ajá. y el arcángel Uriel estaba al lado, ¿no? Y era arcángel Uriel, figura corpórea, ¿no? Ese sí lo identifiqué, la otra cosa no se veía nada, ¿no? Y entonces en mí yo dije: "Ah, ese es Crayon", y yo seguí durmiendo, ¿no?
Yo tengo en mi casa un bowl de cristal, de vidrio, con una drusa de cristal, ¿no? De cristal cuarzo. Ujú. Al día siguiente yo bajé y ese bowl de cristal estaba lleno, lleno, lleno de burbujas. Y yo de, ok, sí estuviste acá. Para mí, cuando tú tienes un cristal dentro de un agua y se Ujú. llena de burbujas es porque la frecuencia vibracional está elevada, Ah, ya entiendo. ¿ok? Ujú. Entonces, como se llenó tanto, tanto, tanto de burbujas, yo sabía que una entidad de alta vibración había estado en mi casa, ¿no? Ese día me llamaron 2 pacientes para hacerse terapia. Ese día, entonces, vinieron y me entregaron 700,000 pesos después de que, pues, nadie estaba viniendo a la casa, ¿no? Entonces, Sí, ahí yo supe que Crayon vino, elevaron la a frecuencia del chico que limpiar. estaba ahí, limpiaron la casa, se armonizó la casa. Ahora todo el mundo quería estar en la casa, todo el mundo quería venir, ¿no? Y es así como ellos se manejan. No quiero decir que yo sea la única especial en Ujú. este plano. No, a ver, aquí en este punto, perdón, tú lo pediste, tú lo estabas pidiendo, tú decías casita, no sé qué, y tú como que estabas pidiendo eso, y es lo que dijiste también al principio, cuando debemos de desconectarnos de alguna situación que nos está haciendo daño de nosotros mismos, ¿no? Alguna emoción o algo, dijiste, en 8 minutos van a ver que esto, cambia, ¿no? Entonces quiere decir que cuando uno lo pide, estos seres vienen a ayudar. Claro, y a eso me refiero, mira, Ujú, todos los seres humanos tenemos dones, todos los seres humanos tenemos la capacidad de vivir experiencias muy bonitas. ¿Por qué la mayoría de los seres humanos tenemos inconvenientes en cualquier área aquí en la Tierra? Sencillamente por el nivel de vibración. Una de las formas más sencillas que yo lo he dicho mil de veces es diviértanse, ríanse. Miren, cuando yo estaba en esas situaciones tan difíciles, yo trataba de mirar la buena forma, la buena manera de esa situación. A veces no es fácil, ¿no? Pero cuando nosotros nos quedamos encasillados en esas emociones tan bajitas, lo que hacemos con todo nuestro campo energético y la mente, las emociones, el cuerpo físico, se cierra. ujú, Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, una meditación cualquiera, estás amplificando tu onda energética, ¿no? Entonces estás elevando, estás soltando esa estructura tan rígida y tan colapsada, ¿ves? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de abrir nuestros canales, de conectarnos. Nosotros no nos conectamos sencillamente porque elegimos, así como yo lo dije al principio, déjame un poquito más aquí en la tierra. Pero resulta sí, que es libre, el programa de libre albedrío, y entonces tú eliges qué es lo que quieres vivir claro. acá, ¿no? Esa parte también es muy importante. Cuando dijiste, déjenme vivir aquí en la tierra y te empezaron a pasar cosas de muy baja Mm, vibración, mm. entonces hay que tener como un equilibrio entre la tierra y la parte Total, espiritual, el cielo, ¿no? total, total, total. Entre todo lo que de lo que yo hago en la terapia, es anclarte desde el núcleo de la Tierra hacia el cosmos, porque también conozco muchas personas que oran mucho, Ujú, son muy espirituales y nada pasa en sus vidas y todo es plano, plano, plano y no pasa nada, ¿no? Porque te tienes que anclar a la Tierra también, porque estamos claro, aquí en esta experiencia terrenal, ¿no? Entonces siempre es como tratar de buscar un equilibrio de no estar tan terrenales, estar también espirituales, pero no estar tan espirituales y también estar terrenales, ¿no? Entonces, como buscar el equilibrio constantemente. Eh, yo lo dije hace días en un en vivo, ojalá quisiéramos que todo fuera perfecto en nuestras vidas, ¿no? Perfecto desde nuestro punto de vista. Pero como es un programa de aprendizaje, sencillamente tenemos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que vivir experiencias para poder aprender
este programa es, haz de cuenta como que vinimos a la escuela, ¿no? Vinimos a aprender. En otras dimensiones no se vive la dualidad, en otras Ujú, dimensiones no se viven las emociones bajitas, solamente aquí en la Tierra. ujú, Y todos los seres de luz están a disposición de toda la humanidad para que cuando ellos requieran poder ayudar, poder dar la mano. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Y es lo ujú, que tú estabas diciendo, es simplemente conectarnos con los seres de luz, cualquiera que sea. O sea, hay personas que se conectan más fáciles con los ángeles, hay otros que se conectan más fácil con la Virgen, hay otros que se conectan más con Jesús, ¿no? Yo personalmente digo, para mí es el paquete completo, o sea, Son galaxias distintas, enteras. claro, son distintas energías. Total. Este, mm, y el estado de presencia es muy importante también, ¿no? El estado, porque ahorita dijiste, hay otros mundos donde no existe la dualidad, pero nosotros también podemos ser no duales si pudiésemos entrar en esa práctica de la no dualidad, con un simple Claro, estado de presencia y del cero juicio, ¿no? Que claro, es pero un camino. te voy a Ujú, explicar esto. Me ha pasado con personas que conozco de todo el sector holístico, personas que son muy espirituales. Al haber una, un proceso de vida terrenal, es normal que tú te sientas afligido, que tú sientas alguna emoción. Y son las mismas emociones las que nos mantienen a nosotros así digo yo, es un yo-yo, ¿no? Un día estás bien, el otro día bajito, y bueno, pero es también todo lo que nos acontece a nosotros alrededor. Tú puedes tratar de estar muy, muy neutral, muy plano, pero tú también tienes la capacidad, todos los seres humanos tienen la capacidad de escanear las emociones y las energías de las demás personas. Y lo digo muchas veces con mis pacientes. Tú puedes estar sentado en tu casa y pasó alguien al frente de tu casa que acababa de terminar, perdón, acababa de terminar una relación con alguien y nosotros tenemos los primarios son 9 cuerpos sutiles que dan 3 metros a nuestro alrededor. Cada vez que te ujú, sientas al lado de alguien, estás interactuando con las energías del otro, estás copiando mente y emociones del otro, que nosotros no lo vemos, pero son partículas claro. energéticas, ¿no? Entonces, tú puedes estar feliz y ha pasado muchísimas veces, tú estás bien, y de un momento a otro he escuchado muchas personas que dicen, oye, yo no sé, yo estaba lo más de bien y me entró un aburrimiento. No Ujú, sé, pero si yo estaba lo más de bien, y es sí. porque no entienden que pueden estar escaneando las emociones o los pensamientos de otra persona, sea que esté en el piso de arriba, en el piso de abajo, o que pasó por enfrente de tu casa, o que esté por detrás, porque tenemos la capacidad de hacerlo, ¿ves? Ujú. Entonces, pensar que nosotros aquí en la Tierra vamos a estar siempre en la neutralidad es muy complejo. No, Hay que claro que trabajar no, mucho. pero sí se puede ir haciendo el ejercicio, por ejemplo, para limpiarse de esto, ¿no? Que me siento rara, me siento mal, no sé qué, bueno, en ese momento Total, entrar en total, presencia total, y te limpias en ese momento. total, eso sí. Digo, yo sí pienso que no podríamos estar todo el tiempo así, pero se puede hacer pequeños ejercicios, aquí le llamamos atrapar silencios, Ujú. donde tú te vas limpiando de todas esas energías. Claro, nosotros lo que utilizamos como herramienta en sanación genética con cristales es devolverle las partículas energéticas con conciencias activadas a quien le pertenezca, ¿no? Y Ujú, tú realmente lo sientes. Ahí ok, entiendes cuando es tuyo o no es tuyo, ¿no? ok. E incluso las que son tuyas propias, pues que se desactiven y ya. Sí. Háblanos un poquito de dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden tu teléfono, tus datos, tus redes, todo eso. Bueno, me Por- pueden encontrar en Instagram, @sanación genética, seguido, todo seguido. ok. O en Facebook, @sanación genética con cristales. Y en mi WhatsApp, 57 más 57 319 761 8130. Mira,
te propongo algo porque ya llegamos a la hora y es demasiada información la que nos estás dando, demasiada. Entonces, Lo vamos a siento. asimilarlo poco a poco y te invito a que vengas en un próximo programa, a que hagas un directo y así también las personas te van a poder hacer preguntas y tú puedes Perfecto, contestar, perfecto. ¿vale? Me encantaría y lo amaría y te agradezco infinitamente. Vale, entonces es un primer encuentro. Si tienen alguna pregunta o algo, guárdensela para el próximo encuentro con Pamela, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso grandote para todos los que nos acompañaron y gracias a ti. Un beso grandote también para ti. Gracias, Pam, gracias.